Capítulo 1. Creyendo la Biblia. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Para algunos, parece una pregunta extraña de hacer para un libro que va a ser leído mayormente por cristianos. Pero no creo que sea extraña. La Biblia tiene muchas cosas raras en ella, cosas que son difíciles de creer, especialmente en el mundo moderno. No estoy hablando de las cosas grandes, como si Jesús era Dios que vino a la tierra, que luego murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Ni siquiera estoy pensando en las historias milagrosas como el Éxodo, cuando Dios rescató a Israel de Egipto, haciéndole camino por el Mar Rojo. La mayoría de los cristianos dirán que creen en esas cosas. Después de todo, si no crees en Dios ni en Jesús, o que ellos pueden hacer cosas milagrosas, ¿de qué sirve decir que eres cristiano? Estoy hablando de las pequeñas cosas sobrenaturales que son poco conocidas y que encuentras ocasionalmente cuando lees la Biblia, pero raramente las escuchas en iglesia. He aquí un ejemplo. En 1 Reyes 22 hay una historia sobre un malvado rey de Israel, Acab. Él quiere unir fuerzas con el rey de Judá para atacar el enemigo en un lugar llamado Ramot de Galaad. El rey de Judá quería una visión del futuro. Quiere saber lo que va a pasar si ellos atacan. Así que los dos reyes le preguntan a los profetas de Acab y reciben aprobación total. Pero ellos tan solo le están diciendo a Acab lo que quiere escuchar, y ambos reyes reconocen esto. Así que deciden preguntarle al profeta de Dios, una persona llamada Micaías. Lo que les dice no son buenas noticias para Acab. Respondió Micaías: por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor, y dijo: yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. 1 Reyes capítulo 22, versículos del 19 al 23. ¿Te diste cuenta de lo que la Biblia te está pidiendo que creas? ¿Que Dios se reúne con un grupo de seres espirituales para decidir lo que va a pasar en la tierra? ¿Será esto cierto? Aquí hay otro ejemplo, cortesía de Judas. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, versículo 6. Dios envió un montón de ángeles a una prisión subterránea, ¿de verdad? Como dije, hay muchas cosas raras en la Biblia, especialmente sobre un mundo espiritual invisible. He conocido a muchos cristianos que no tienen ningún problema con las enseñanzas menos controversiales de la Biblia, como lo sobrenatural, como quién fue Jesús y lo que hizo. Pero pasajes como este tienden a ser un poco más que incómodos, así que los ignoran. He visto esta tendencia de cerca. Mi esposa y yo una vez visitamos una iglesia donde el pastor estaba predicando una serie basada en 1 de Pedro. La mañana en que llegó a 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 22, lo primero que dijo después de haber subido al púlpito fue: vamos a pasar por alto estos versículos. Es que son demasiado extraños. Lo que quiso decir con extraños es que estos versículos contenían elementos sobrenaturales que simplemente no cabían dentro de su teología. Como por ejemplo, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé,
durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 20. ¿Quiénes y dónde están encarcelados estos espíritus? O ese pastor no sabía o no le gustó la contestación, así que simplemente decidió ignorar estos versículos. Como erudito bíblico, he aprendido que muchos pasajes bíblicos y muchas cosas en partes de las Escrituras son poco conocidas y poco comprendidas. Actualmente son muy importantes. Enseñan ideas específicas sobre Dios, el mundo invisible y sobre nuestras propias vidas. Créelo o no, si supiéramos de ellos y entendiéramos lo que significan, aun con lo difíciles y desconcertantes que son, cambiarían la manera como pensamos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el por qué estamos aquí y sobre nuestro destino final. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, Pablo estaba molesto por cómo los creyentes de la iglesia estaban llevándose el uno al otro a los tribunales para resolver sus disputas. Era una pérdida de tiempo y energía emocional, así lo sentía, como también era una reflexión negativa sobre la fe. Se quedó sin aliento. ¿No saben ustedes que van a juzgar al mundo? ¿No saben que van a reinar sobre los ángeles? 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, parafraseando. ¿Juzgar el mundo? ¿Reinar sobre los ángeles? Lo que Pablo estaba hablando en este versículo desconcertante es tan alucinante como lo es un cambio de vida. La Biblia conecta las actividades de los seres sobrenaturales con nuestras vidas y destinos. Nosotros vamos algún día a gobernar el mundo. Nosotros vamos a reinar sobre los ángeles, así como lo dijo Pablo. La razón por la cual Pablo puede decir lo que le dijo a los corintios y a nosotros es que la historia de la Biblia trata de cómo Dios nos creó y desea que tengamos parte con su familia celestial. No es por accidente que la Biblia use términos que tienen que ver con relaciones familiares, como compartir un hogar y trabajar juntos, para describir colectivamente a Dios, Jesús, los seres del mundo invisible, los creyentes, tú y yo. Dios quiere que la humanidad sea parte de su familia y de su gobierno sobre la creación. Todos conocemos la frase así en el cielo como en la tierra. Se extrae de las ideas e incluso de frases encontradas en la oración del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 10. Desde el principio, Dios quería que su familia humana viviera con Él en un mundo perfecto, junto con la familia que ya tenía en el mundo invisible, su hueste celestial. Esa historia, la meta de Dios, su oposición por los poderes de las tinieblas, su fracaso y el éxito de su futuro final, es lo que trata este libro. Asimismo, es de lo que trata la Biblia. Y no podemos apreciar el drama de la historia de la Biblia si no incluimos a todos los actores, incluyendo a los personajes sobrenaturales, quienes son parte de la epopeya, pero que son ignorados por muchos maestros de la Biblia. Los miembros de la hueste celestial de Dios no son periféricos ni insignificantes o sin relación con nuestra historia, la historia humana en la Biblia. Ellos juegan un papel central, pero los lectores modernos de la Biblia, al leerla, muchas veces pasan de largo sin comprender la manera fascinante en que el mundo sobrenatural está presente en docenas de los episodios más familiares de la Biblia. Me tomó décadas ver lo que ahora veo en la Biblia, y quiero compartir contigo el fruto de esos años de estudio. Pero no vayamos a perder de vista la pregunta que hice al principio. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Allí es donde aprieta el zapato. No te va a hacer ningún bien aprender lo que realmente dice la Biblia sobre el mundo invisible y cómo se cruza con tu vida si no lo crees. En 2 Reyes capítulo 6, versículos 8 al 23, el profeta Eliseo está en problemas, nuevamente. El enojado rey envía tropas para rodear su casa. Cuando su criado se llena de pánico, Eliseo le dice: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Antes de que el criado pudiera objetar, Eliseo ora: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Dios le responde al momento, y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración de Eliseo es mi oración para ti. Que Dios abra tus ojos para ver,
para que nunca puedas pensar de la Biblia de la misma manera.